Los miércoles conversa con nosotros Porfirio Ramírez, doctor en Derecho, es nuestro abogado de cabecera. Querido Porfirio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Juan Carlos, con el gusto igual de saludarte. Muy buenos días. Hoy sana distancia, mi querido Porfirio, ni hablar, no queda de otra. Pregunta, ¿qué derechos tiene un trabajador que está laborando en una empresa que tiene que entrar en esta dinámica de bajar su actividad, de reducir horas al trabajador o simplemente de regresarlo a su casa? ¿Qué derechos tiene un trabajador, Porfirio? Sí, Juan Carlos, mira, considero que la Ley Federal de Trabajo, que es la que rige las relaciones obrero-patronal, está un tanto cuanto abstracta. Sí contempla ciertos aspectos como el que me acabas tú de preguntar. Y para ser muy concreto, Juan Carlos, las autoridades laborales, cuando se declara una contingencia sanitaria, para efectos del patrón, no requiere pedir, por llamarlo así, algún permiso o autorización para suspender labores. Es decir, la ley es muy concreta en ese aspecto no, en que al momento que hay una contingencia sanitaria, el patrón puede suspender labores. ¿Qué derechos tiene el trabajador, Juan Carlos? Es donde yo siento que entra la ley en un sentido abstracto, porque solamente refiere que el patrón tendrá la obligación de pagarle al trabajador un mes, que sería, o refiere al salario mínimo, por día. Es decir, lo que un mes, que el salario mínimo está actualmente como a 123 pesos, lo que es el país, sin tomar la región norte, que es otro tabulador. Pero entonces la obligación que dice la ley para el patrón, vas a pagarle al trabajador un mes de salario mínimo. Es decir, este es un tema, perdona que te interrumpa, porque ese es parte justamente, yo platicaba en la mañana, de los vericuetos que puede llegar a tener la ley. Pocos, muy pocos, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, muy pocos trabajadores ganan el salario mínimo. Muchos ganan 2, 3 veces el salario mínimo. Vamos a pensar que un trabajador gana 400 pesos al día, 450, 500 pesos al día. A ver, 250 pesos al día, 2 salarios mínimos. La ley le dice a ese patrón, tú debes pagar hasta un mes de salario mínimo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Sí, el tema es que ahí se queda la ley, Juan Carlos, por eso hablo que en ese sentido es abstracta. La ley dice, contingencia sanitaria, tu patrón no tienes ninguna obligación de pedir permiso para suspender labores. Tienes la obligación de sí pagarle a tus trabajadores, que al momento que suspendas labores, un mes de salario por el mínimo. Y hasta ahí se queda la ley, Juan Carlos. Entonces sí es una laguna que tiene, porque pues en teoría sabemos que esta contingencia pues no pasará ese término, pero si llega a pasar que la ley se queda corta, por un lado. Por otro, Juan Carlos, también que es importante, el hecho que haya una contingencia no es una causal de rescisión laboral. Eso sí también lo marca la ley. Es importante. O sea, el hecho que haya una contingencia no justifica al patrón que rescinde el contrato, Juan Carlos. Oye, pero está sucediendo, sí. Es decir, muchos patrones sí están corriendo a sus trabajadores. ¿Qué derecho tiene en este caso el trabajador, Porfirio? Bueno, antes que eso, Juan Carlos, también quiero comentarte que hay empresas que pueden ir suspendiendo actividades, se puede decir que en partes. O sea, no todos los trabajadores van a suspender, sino que a lo mejor algunos van a descansar y demás. Ahí los que tienen que suspender en primer orden son los que menos antigüedad tienen. No sé si me explique. O sea, que vamos a tener que empezar el patrón a suspender los de menos antigüedad y por último a los de más antigüedad. Eso también la ley sí lo refiere. Y es donde te comento, Juan Carlos, que la ley está un tanto cuanto abstracta en las consecuencias, porque el patrón va a decir, yo tuve que rescindirle su contrato laboral porque económicamente no lo puedo cumplir. Y entonces, ¿qué va a pasar, Juan Carlos? Que cuando esto se reactive,
pues las juntas de conciliación y arbitraje se van a llenar de demandas por despidos injustificados, porque la ley no le justifica lo que acabé de comentar al patrón que por una contingencia pueda despedir trabajadores, Juan Carlos. Entonces es un tema delicado que también los legisladores deben de ir un poquito más allá con este antecedente, porque si es abstracta en ese sentido, Juan Carlos. Porfirio, más allá de lo que maneje la ley, ¿existiría algún tipo de facultad que el gobierno y sus autoridades laborales, una Secretaría del Trabajo, las juntas locales de conciliación o los llamados tribunales laborales hoy día pudiesen tomar alguna determinación donde se les presionara a los patrones a no incurrir en este tipo de prácticas, de ceñirse únicamente a un salario mínimo cuando el trabajador gana más, o incluso de empezar a correr gente? ¿Hay esa facultad o no la hay? El que tiene esa facultad, Juan Carlos, es el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República. Un decreto. Exacto, con un decreto, Juan Carlos, que inclusive, si esto, Dios no quiera, llegar a extremos más graves, pues tiene la facultad de suspender o restringir los derechos fundamentales humanos que tenemos los gobernados. Y está el derecho, pues, de entrada los primeros que serían, que no es el tema, pero para que llegue a lo que quiero concluir: derecho al libre tránsito, derecho a la libertad de reunión, de asociación, que es lo que ya nos están restringiendo ahorita. Y entonces, por ende, con esas facultades que la Constitución le da al presidente de la República, pues podría emitir decretos donde restringiera derechos o ampliara otros, me atrevo a decir, a efectos de hacer una ponderación donde el trabajador no tenga esa desventaja para con el patrón. Pero sería la única forma, Juan Carlos, para poder hacer un tanto cuanto un equilibrio entre el patrón y el trabajador. Porfirio, por último te quiero preguntar, en estos días yo entiendo que también, por ejemplo, en tu despacho bajan las actividades, pero ¿vas a mantener alguna guardia donde de repente alguien de nuestro auditorio requiriera algún tipo de asesoría y, como siempre nos haces favor de brindarla, pudieras darle esa asesoría? Y a cabina, en todo caso, le voy a pedir que nos pongan tu teléfono en la pantalla. Claro que sí, Juan Carlos, mira, el teléfono quedaría con mucho gusto directamente para que me puedan escribir y yo de forma personal les disipe cualquier duda a tu auditorio. Sería mi celular directamente, lo voy a comentar y ya que cabina se lo vaya dando. 22 17 50 66. Ahí estoy, 22 17 50 66. 22 17 50 66 por WhatsApp. Solo por WhatsApp. Escríbanle a Porfirio Ramírez. Llamada. Perfecto, muy bien, solo por WhatsApp. Le agradezco mucho este día al doctor en Derecho, Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, su contribución de los miércoles en este programa. Gracias, Porfirio, y ni hablar, sana distancia. Claro que sí, Juan Carlos. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias.